¿Qué ole, chicos? ¿Cómo están? Vamos a darle continuidad a esta serie de temas de nutrición en las diferentes etapas de la vida. Y el tema que nos corresponde abordar el día de hoy es el tema de nutrición en la etapa preescolar y escolar. Este va a ser un tema breve, así es que espero que pongan atención. Y finalmente, las dudas que surjan a partir de este tema, pues las podemos resolver en la sesión virtual. Bien, ¿qué podemos decir a partir de esta etapa? Pues bueno, esta etapa inicia una vez que concluye la etapa de lactancia, la etapa del lactante, esto a partir de los 2 años de edad. La etapa preescolar es la que da pie a este periodo de vida. Posterior a la etapa preescolar tenemos lo que se conoce como la etapa escolar. Vamos a ver ahorita la diferencia con respecto a la cronología de la etapa preescolar y escolar. Pero lo importante decir es que esta etapa concluye fundamentalmente en la pubertad. Esta etapa también es importante comentar que se puede conocer o se puede distinguir como la fase de latencia o como la fase de quiescencia. Esta etapa representa definitivamente una importante etapa, un importante periodo, especialmente para el crecimiento, desarrollo y madurez, tanto social como cognitiva y emocional. Definitivamente muchos de los conceptos cognitivos, sociales y emocionales que el niño va a aprender y a los que se va a adherir, los adhiere justamente o los aprende en este periodo de vida. En cuanto a la diferencia, pues bueno, tenemos que la etapa preescolar la podemos identificar de entre los 3 a los 6 años. En tanto, la etapa escolar la identificamos de entre los 6 a los 12 años. Algunos cambios fisiológicos que se van a llegar a dar y que es importante mencionarlos son el incremento de peso y la emaciación tanto en niñas como en niños. El crecimiento mínimo de la cabeza, y esto especialmente comparado con el proceso, el periodo previo, que es el periodo de lactancia, en donde vamos a ver que la cabeza pues, va a tender a crecer un poco más. Y acá en este periodo de tiempo, la cabeza va a tener un crecimiento mínimo. En el caso del tronco, tenemos que el tronco se frena en cuanto a la longitud y crecimiento. En el caso de las extremidades, tenemos que estas se alargan desde el punto de vista de la longitud. En el caso de las piernas, estas se enderezan. Esto a propósito de la activación y crecimiento de los núcleos o zonas epifisiarias. Existe también una mayor fuerza en el abdomen y en la espalda y en todo lo que representa el grupo muscular core. Y tenemos también que la grasa disminuye de forma gradual y progresiva. Esta etapa es definitivamente una de las etapas protagónicas en el desarrollo y en la presencia o ausencia de enfermedades en la edad adulta. Hoy por hoy, como bien sabemos, México es el país número 1 en obesidad infantil. Y básicamente esto radica en una mala conducta o en una conducta disociada de los hábitos o necesidades nutricionales del paciente preescolar y escolar. Esta parte es en la que hemos fallado y la que no ha terminado de quedar claro. ¿Qué necesidades son las específicas que necesita nuestro paciente en la edad escolar y preescolar? De manera general, podemos decir que un niño que comprende entre los 1 y 3 años de edad necesitaría entre 45 y 65 gramos por ciento, perdón, de hidratos de carbono. Un niño que tiene de entre 4 a 18 años, pues va a necesitar la misma cantidad, entre 45 a 65% de hidratos de carbono. En cuanto a la grasa, aquí la cosa cambia discretamente. Y es que un niño que oscila de entre los 1 y 3 años requiere de un 30 a un 40% de grasas, en tanto un niño que oscila entre los 4 a 18 años requiere de entre 25 a 35% de grasa. En el tema de las proteínas, un niño que oscila entre los 1 y 3 años requiere de 5 a 20% de proteínas. En tanto, en el caso de los niños de la etapa escolar, van a estar necesitando una cantidad proteica un poco más alta, especialmente desde los 10 hasta los 35% de proteínas. ¿Esto de qué depende? Depende obviamente de las características y necesidades particulares de los propios niños. Hacía referencia yo a que justo en este punto es en donde hemos fallado. En donde hemos fallado, ¿por qué? En el caso de las proteínas, no es lo mismo
hacer una recomendación proteica para un niño que hace actividad física, que hace deporte programado o que tiene una rutina de actividad física seguida, a un niño que definitivamente no hace nada de actividad física. Definitivamente la cantidad y el valor proteico que este niño va a estar recibiendo, un niño que hace deporte va a estar recibiendo, deberá ser mayor o debiera ser más importante. En el caso de los hidratos de carbono tenemos también, pues bueno, que decir lo mismo, ¿no? Actualmente tenemos la pandemia del sedentarismo. En el sedentarismo los niños no quieren hacer nada, los niños prácticamente están todo el tiempo en el televisor, jugando videojuegos, en el teléfono celular, y de pronto la actividad física, ni fu ni fa, no les gusta hacer actividad física. Entonces no es lo mismo un niño que hace deporte al que podemos recomendarle sin ningún tipo de problema 65% de hidratos de carbono a un niño que no hace absolutamente nada de actividad física y en donde las recomendaciones de hidrato de carbono que le van a estar dando energía a los niños, pues obviamente va a tener que ser menor. Entonces, justamente esta recomendación ha de ser individualizada. Yo acá te establezco como un mapeo general de las recomendaciones genéricas, pero definitivamente la recomendación tiene que ser ampliamente individualizada con respecto al niño. En el tema de las proteínas, pues bueno, ya te comentaba que de manera general podemos decir que si lo observamos en el tema de gramajes, pues bueno, a niños que oscilen de entre los 1 y 3 años, solemos recomendarles 1.1 gramos de proteína por kilo. Y a niños que oscilen de entre los 4, perdón, a los 13 años, la recomendación genérica es de 0.95 gramos de proteína por kilo. Sin embargo, como te decía, esta recomendación va a variar discretamente con respecto a las actividades físicas que el niño esté haciendo. Bien, un mineral que tiene que ser definitivamente esencial y que debemos de considerarlo como protagónico, especialmente en la etapa preescolar y escolar, es definitivamente el magnesio. El magnesio tiene un rol protagónico a nivel del crecimiento y metabolismo de los sustratos energéticos en el niño. El magnesio no es únicamente un mineral que funcione como cofactor enzimático. En realidad, cuando hablamos del magnesio, decimos que el magnesio colabora en la síntesis de ácidos nucleicos, colabora en la síntesis de proteínas, el magnesio es señalizador de algunas biomoléculas, el magnesio colabora como cotransportador de algunos iones. A nivel del metabolismo de la vitamina D y del calcio, el magnesio actúa manteniendo su homeostasis. Se ha visto, por ejemplo, en estudios recientes que el consumo de magnesio disminuye el riesgo cardiometabólico, disminuye el riesgo a presentar diabetes e incrementa la sensibilidad a la insulina. En temas, por ejemplo, de embarazo, que ya platicamos previamente, se ha visto que el magnesio o la presencia de niveles adecuados de magnesio en sangre se relacionan con una menor predisposición a presentar preeclampsia o eclampsia, y de manera general, por lo que nos interesa mucho en el caso de los niños, es porque el magnesio se encarga o colabora con la producción de energía, especialmente con el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas. El magnesio es básicamente esencial para poder producir ATP. No tenemos magnesio, la ruta del ATP se entorpece. Entonces, definitivamente hablar de magnesio es hablar de un mineral protagónico en la etapa preescolar y escolar. Decimos que el magnesio de manera general, para el caso de los niños que oscilen de entre los 1 a 3 años, lo recomendamos a 80 miligramos por día. En el caso de niños de entre 4 y 8 años, lo recomendamos a 130 miligramos por día. Niños, por su parte, que oscilen de entre los 9 y 13 años, la recomendación es que se suba a 240 miligramos por día. Y para niños que estén de entre los 14 y 18 años, la recomendación ya es un poco mayor y la recomendación difiere del sexo. En caso de varones, la recomendación es de 410 miligramos y en el caso de mujeres, la recomendación general es de 360 miligramos por día. ¿Vale? El magnesio, como te decía, pues bueno, va a ser tal vez el protagonista de todos los minerales acá en esta etapa del desarrollo. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta también a otros de gran importancia, como el calcio, como el hierro, como la vitamina D y como el zinc. En el caso del calcio, va a colaborar justamente con la conformación y con la estructuración de los huesos y piezas dentarias. Y en el caso del hierro, pues bueno, colabora con la absorción de algunos nutrientes, colabora también con el correcto desarrollo del sistema nervioso central y actúa a nivel obviamente de integración cognitiva,
Actúa también obviamente a nivel de componentes sistémicos, especialmente en el proceso de la hematopoiesis. En el caso de la vitamina D, actúa también junto con el calcio en el metabolismo del mismo, especialmente para favorecer la absorción de este y la aplicación del calcio en los huesos. Colabora también a nivel del sistema inmunológico. En el caso del zinc, también definitivamente tiene un papel esencial y muy importante en el sistema inmunológico. Colabora también como parte de la conformación de huesos y piezas dentarias. Y el zinc definitivamente como reparador tisular es uno de los mejores elementos, uno de los mejores o más importantes micronutrientes. En cuanto a las recomendaciones generales, pues bueno, tenemos que en el caso del calcio, esto depende también completamente de la edad, usualmente oscila de entre los 700 y 1300 miligramos de calcio por día. En el caso del hierro, también este va a oscilar dependiendo de la edad, de entre 8 a 15 miligramos por día. La vitamina D la solemos recomendar de entre 400 y 600 unidades internacionales por día también. Y en el caso del zinc, pues bueno, básicamente la recomendación va desde los 3 hasta los 8 miligramos por día, esto dependiendo de la edad. Fundamentalmente los requerimientos tanto de magnesio como de calcio, como de hierro, como de vitamina D y zinc, los vamos a estar obteniendo o los podemos completar a partir de la dieta. Esto es, no se necesitan suplementos o no se necesitan algunos elementos que puedan llegar a complementar las cantidades de estos micronutrientes si es que tenemos una dieta adecuada, una dieta bien equilibrada. En el caso del calcio, pues bueno, lo obtenemos a partir de elementos como la leche, productos lácteos, algunos vegetales como brócoli, como las espinacas. Por su parte, el hierro lo podemos encontrar en algunos alimentos, especialmente de hoja verde, lo mismo acelgas, espinacas, espárragos. Podemos encontrar también hierro en algunas fuentes de alimentos de origen animal. En el caso de la vitamina D, lo mismo la encontramos en algunos aceites, especialmente en el pescado como alimento de origen animal. En el caso de la propia vitamina D, en algunas fuentes vegetales como el propio champiñón, podemos obtener cantidades muy buenas de vitamina D. En el caso del zinc, pues bueno, lo podemos encontrar especialmente en alimentos de origen marítimo, en ostras, en pescado, en camarón, o lo podemos encontrar también en algunos frutos secos o en algunos cereales, en algunas situaciones, en donde está adicionado. Cuando no se consiguen las cantidades adecuadas de estos micronutrientes, definitivamente que la opción es suplementarlos. No estamos peleados desde ningún punto de vista con la suplementación, pero definitivamente siempre la mejor y primera versión será completar las necesidades o requerimientos generales del niño a partir de la alimentación. Cuando de pronto no estamos logrando el objetivo, pues se puede hacer uso de algunos complementos nutricionales para intentar nivelar los niveles adecuados de estos nutrimentos. Bien, en cuanto a las patologías, hay algunas patologías que van a relacionarse justamente con una posible malnutrición. Algunas de las patologías que vamos a tener como patologías base son, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad. Tenemos niños que llegan con sobrepeso y obesidad y prácticamente tenemos que cambiar o modificar el tratamiento nutricional. Tenemos que buscar una manera distinta de darle atención a estos niños. Muchas de las veces, obviamente, el sobrepeso y la obesidad trae consigo cambios y alteraciones desde el punto de vista social, cognitivo y emocional. Entonces, muchas de las veces tenemos que ayudarnos justamente del binomio nutrición y psicología para poder atender a este tipo de niños. En el caso de la caries dental, también es muy vista en el paciente escolar y preescolar, eso especialmente por la conducta disociada de estar consumiendo de manera muy exacerbada alimentos con hidratos de carbono simples llenos o repletos de azúcar. La caries dental también va a promovernos que generemos algunos cambios con respecto al tratamiento nutricio que podemos darle a los niños. Algunas enfermedades de orden psíquico son enfermedades como el trastorno de hiperactividad o déficit de atención o algunas situaciones que también hoy por hoy vemos muy comúnmente que es el trastorno de espectro autista. Básicamente en este tipo de condiciones también vamos a tener que generar cambios con respecto a la propuesta nutricional para el paciente y el manejo del niño va a ser distinto. Enfermedades neurológicas, especialmente crónico-degenerativas, encontramos también una serie importante. Destaco acá dos que considero como las más relevantes, que es la parálisis cerebral infantil y la distrofia de Duchenne, básicamente ambas relacionadas con compromiso motor. Básicamente en este tipo de casos también vamos a tener que hacer cambios, vamos a tener que adaptarnos completamente a la condición patológica base del niño, puesto que muy probablemente esta parte de la mecánica de la digestión y de la mecánica de el gesto, el propio gesto de tragar, se va a ver dificultado.
Entonces muchas veces vamos a tener que tomar en cuenta alternativas en donde vamos a tener que modificar, por ejemplo, la composición de las comidas para que el niño pueda estarse nutriendo de manera adecuada. Y en el caso de causas genéticas, pues bueno, tenemos un montón de causas genéticas, unas que pueden detonar en aspectos metabólicos, otras que pueden detonar en aspectos físicos. Entonces también vamos a tener muy en cuenta que muchos de los niños llegan ya con enfermedades genéticas base y que vamos a tener que modificar el tratamiento nutricio con base a las condiciones particulares de este niño. Desde el punto de vista de los daños colaterales de una mala nutrición, pues bueno, tenemos que los niños pueden llegarnos con problemas sociales o emocionales a partir de una mala condición física. Tenemos que también ellos pueden llegar a presentar alteraciones cognitivas en donde pues muchos de ellos presentan problemas para la propia concentración, problemas para el propio aprendizaje y obviamente los muy esperados problemas físicos relacionados con sobrepeso, obesidad o desnutrición. Son básicamente la triada de daños colaterales que podemos observar en la malnutrición. Y pues bueno, finalmente, algunos daños colaterales que podemos estar observando en la etapa preescolar y escolar ocasionados por una malnutrición, tenemos desde la presencia de parásitos hasta temas de obesidad. Podemos estar observando temas relacionados con anemia por una malnutrición. Tenemos obviamente lo que se conoce como desnutrición en sus diferentes formas. Hay muchas formas de etiquetar a la desnutrición infantil. Tenemos también lo que se conoce como niños con talla baja y tenemos finalmente lo que actualmente más nos asusta, las enfermedades metabólicas en los niños. Esto no era común observar en los niños enfermedades cardiometabólicas. Actualmente cada vez es más común observar niños con diabetes, niños con dislipidemia y de hecho cada vez es más común saber de casos aislados de niños que se han infartado. Entonces definitivamente creo que esta parte es la que más debemos de tomar en cuenta, ¿sí? ¿Dónde estamos y a dónde podemos llegar o a dónde podemos llevar a nuestros niños? ¿Vale? Básicamente de momento es todo, nos vamos a quedar hasta acá, vamos a dejar las dudas y preguntas para la sesión virtual que vamos a tener próximamente. Entonces, pues bueno, si quedó alguna duda o algún comentario al respecto, sugiero que la apunten y en la próxima sesión virtual que nos estemos viendo lo podemos resolver. ¿Vale? De momento entonces todo, espero que tengan un buen día.